Fernando Villavicencio, quien sostuvo en su primera entrevista veraz con Carlos Vera que el 75% del país que no era correísta volvería imposible que vuelva esa tendencia al poder, porque el pueblo ecuatoriano ya había aprendido. Bueno, el 75% de este país entendió, Carlos. Por eso el correísmo nunca volverá. Este programa, guárdense. El correísmo nunca volverá. Rafael Correa nunca volverá a la García Moreno, a Carondelet. Jamás. Ok. Porque tú me dices que no entendió. Sí entendió. Hay un sector que no entiende. Pronto entenderá. Ya. Pero la gran mayoría de ecuatorianos ya entendió. ¿Cuánto incidió el factor Villavicencio en que no gane el correísmo? A ver, primero incidió en toda la primera vuelta. Porque Villavicencio... ¿Incidió en que no gane la primera vuelta el correísmo? ¿Tú crees que ganaba el correísmo en la primera vuelta si no asesinaban a Fernando Villavicencio y se corría la suposición general de que lo más posible, que de paso no lo creo, ¿ya? Porque no son estúpidos, es que ellos lo hubieran mandado a matar? Yo voy a hablar en función de evidencia o datos que pude tener en su momento. Indudablemente la elección se reseteó en líneas generales. Pero al extremo de que ellos no ganaban la primera vuelta. No estoy seguro si estaban cerca, pero creo, y me hago responsable de mis palabras, que Fernando Villavicencio estaba más cerca de quedar segundo que el correísmo de ganar en primera vuelta, que tenían la posibilidad. Ok, qué interesante. Y el señor Villavicencio, y lo digo y pido públicamente en este espacio, como lo he hecho en todos, que se esclarezca, que se aclare este crimen, ¿sí? Nuestras autoridades, nuestra justicia, urgente. Pero en este caso el señor Villavicencio tenía opciones y esto incidió. Y creo que su participación en el debate, que fue un hecho político, hubiera sido probablemente, no sé si hubiera definido la elección, pero sí trascendente. Muy claro. Yadira Aguagallo, gracias por acompañarnos. Buenas noches y bienvenida. Qué gusto tenerte por primera vez como consultora de comunicación aquí y no en el rol que usualmente antes tuvimos que conversar y que por supuesto nunca olvidaremos. ¿Cuánto gravitó el factor Fernando Villavicencio en que no haya ganado el correísmo? Hola Carlos, buenas noches. Un saludo a Osvaldo, Tonino en Estudios y al resto de panelistas que se suman a esta conversación. También mi alegría por encontrarnos en esta conversación analizando el entorno comunicacional, sobre todo relacionado con la campaña. Quiero retomar este concepto que Osvaldo ha colocado sobre la mesa sobre los hechos políticos, porque, digamos, más allá de las corrientes narrativas, más allá del análisis del discurso, más allá de la comunicación, que es a lo que yo me dedico dentro de ICARE, están esos hechos políticos y las campañas electorales y las decisiones que se toman gravitan alrededor de esos hechos políticos indudablemente. No podemos cerrar los ojos y no podemos atribuirle al asesinato de Fernando Villavicencio como un hecho político que causa una ruptura dentro de la campaña y un hecho político que modifica las condiciones y modifica los actores, modifica el contexto y por lo tanto también modifica los discursos alrededor no solamente de la candidatura del correísmo, sino de la candidatura de las otras opciones que se veían en la primera. Yadira, ¿hasta qué punto lo modifica a tu juicio? Porque a propósito de lo que estábamos hablando, si a alguien le convenía el correísmo como finalista en segunda vuelta, era Fernando Villavicencio. Y esto por los teóricos que analizan el nivel de resistencia que se tiene, y él tenía un nivel de resistencia cercano al 70%. Entonces, teóricamente, era el rival más fácil de derrotar para ellos. ¿Cómo ves tú esa parte? Sí, nuevamente regresando a los hechos políticos que hacen que el entorno electoral se modifique, vemos una candidatura del correísmo que está constantemente cambiando su estrategia narrativa y su discurso a lo largo del transcurso de la campaña. Entonces empezamos con una candidatura que empieza con apelando al pasado, ¿no es cierto?, con este sentimiento más de nostalgia, de esto ya lo hicimos y como ya lo hicimos lo podemos reeditar, y por lo menos durante la primera vuelta o antes de la primera vuelta este argumento sirve, este argumento de algún modo aglutina, porque además tienen la ventaja de poder hacer este símil de que el anticorreísmo es lo relacionado con, más bien dicho que que el anticorreísmo es aquello que está relacionado con el gobierno de Guillermo Lasso, un gobierno que no ha cumplido con su palabra, un gobierno en el que varias cosas han pasado que han
hecho que efectivamente lleguemos hacia una muerte cruzada. Okay. Y después, digamos, de eso, vemos una campaña que desde lo comunicacional va mutando hacia otras líneas discursivas que por lo menos no permiten que exista esta consistencia y esta disciplina en el discurso, que es algo de lo que Osvaldo y ustedes estaban hablando. Entendido. También. Luisa González pasó a decir, el presidente Correa será mi asesor principal, a decir, aquí la presidenta sería yo, y ni siquiera mencionarlo, cosa que nadie se lo podía creer, pero el error más que cambiar de estrategia o de línea comunicacional, como tú le llamas, fue no reafirmar la primera. ¿Y por qué te lo pregunto? Una encuesta reciente de Click 2 meses antes de la segunda vuelta me sorprendió a mí cuando preguntaba ¿quién ha sido el mejor presidente de la República que tiene el Ecuador? Rafael Correa, cerca de 61%. Como segundo aparecía Eloy Alfaro, no recuerdo el porcentaje. Y cuando se preguntaba calificativos sobre líderes, los de él positivos eran de 55 a 65%. Entonces, no fue el error del correísmo, en vez de desdecirse, explicarse de por qué él sería un factor esclarecedor en su gobierno. Podría ser, efectivamente, ahora, digamos, dentro del análisis del discurso y el análisis de las corrientes de comunicación, no se analiza tanto lo que se dice, sino los sentidos que genera. Y creo que más bien no existió esa generación de sentidos que podría hacer pensar al correísmo como un movimiento aglutinador más allá de aquellos márgenes que ya había conseguido. Esa sensación de la generación de una nueva identidad, esa sensación de la reconceptualización del correísmo y qué rol juega justamente su principal figura, el expresidente Rafael Correa, dentro de esa reconceptualización. Ahí hubo un elemento cosmético, físico, interesante dentro de la campaña, que eran las gafas celestes que utilizaba Luisa González y sus coidearios cuando estaban en mítines políticos, y era un elemento que pudo haber sido interesante incluso para, utilizando ese símil de ese nuevo filtro azul, describirnos cómo es el correísmo, definirnos cómo estamos mirando nuevamente el correísmo. Y creo que se desaprovechó mucho ese recurso que hubiese servido para decirnos de qué color es este correísmo, que ya no es el verde de Alianza País del año 2006, pero que pudo tener un color y un tinte distinto que pueda ser aglutinador y que pueda generar una sensación de identidad. Entonces, volviendo a este concepto que mencionaba Osvaldo y que lo ha mencionado a lo largo de toda la entrevista de los hechos políticos, estos decires, estas corrientes de comunicación, estos mensajes y estos discursos sin hechos políticos, lamentablemente no causan estos sentidos de pertenencia en el votante. Mil gracias, Yadira. Conclusión, la campaña se equivocó, se manejó mal técnica y comunicacionalmente fue mal enfocada. Por si acaso, Yadira es periodista y directora de comunicación del Gabinete Estratégico ICARE, máster en Desarrollo Local por la Universidad Católica del Ecuador, tiene un posgrado en Comunicación y Cultura de la Facultad Americana de Ciencias Sociales, licenciada en Comunicación Social y becaria en la Embajada de los Países Bajos. Aquí, ahora.